Buenos días. Damos inicio a la ceremonia de inauguración del Seminario Internacional Las Constituciones de México y Alemania 1917-1919. Nos acompañan en el Presidium la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. La maestra Jimena Lara Estrada, directora general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura. El doctor Héctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Mariela Morales Antoniazzi, investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional y Derecho Público Comparado de Alemania. Damos la bienvenida a los conferencistas que nos visitan de Alemania, así como a los especialistas nacionales que participarán en las 3 mesas de trabajo y en la relatoría. Agradecemos la presencia de la doctora Olga Hernández Espíndola, integrante del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución, al doctor Jesús González Schmal, autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, así como a los representantes de las Secretarías de Estado, universidades y asociaciones civiles. Damos el uso de la palabra a la doctora Mariela Morales Antoniazzi, investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional y Derecho Público Comparado de Alemania. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias a la doctora Patricia Galeana. Querida Patricia, gracias por haber hecho esta convocatoria para este seminario que nos integra una vez más Alemania y México. Le doy las gracias muy fraternalmente a los colegas alemanes que nos acompañan, a la doctora Marianne Braik, al doctor Günther Meinhold y a mi colega Matías Harvig, también del Instituto Max Planck. Y mi papel aquí es simplemente señalar que ha sido un placer y un privilegio acompañar a la doctora Galeana en esta iniciativa. ¿Y por qué nos parece que es un motivo propicio para encontrarnos, para debatir, para reflexionar? Y es justamente por un proyecto que tenemos en el Instituto que se vincula al constitucionalismo transformador. Y efectivamente la Constitución de Querétaro marcó el inicio de un constitucionalismo social transformador, que ahora ya celebramos sus 100 años y luego tenemos a la Constitución de Weimar. Con la Constitución de Querétaro nos unen en el proyecto del Ius Constitutionale Común en América Latina varios elementos. El profesor Armin von Bogdandy habla, por ejemplo, del papel importante del derecho internacional en la propia Constitución de Querétaro, pero un papel también cauteloso, un papel de reconocer hasta dónde la cooperación internacional, hasta dónde las inversiones internacionales extranjeras, hasta dónde el papel del Estado, preservando el concepto de soberanía. Pero por otra parte, es muy importante en Querétaro la consagración de los derechos sociales. Y cuando se lee los derechos de la mujer trabajadora, la prohibición del trabajo infantil, todo el detalle de los derechos laborales, definitivamente sabemos que todavía continúa siendo un desafío que estos derechos se hagan realidad para todos y todas los ciudadanos, no solo de México, sino del mundo. Y en tercer lugar, nos anima este evento y este encuentro por la materia comparada, por el enfoque multidisciplinario, por las nuevas perspectivas que nos unen para buscar un avance realmente efectivo en la protección de los derechos, de la democracia y del Estado de Derecho, como ya se concebía en Querétaro. De manera que para el Instituto ha sido un placer. Nuevamente, muchas gracias, Patricia, por confiar en este enlace con el Instituto para facilitar
a estos expertos y gracias a ustedes por estar aquí, por aceptar esta convocatoria y por comprometernos todos los días con estos principios que nos dejó Querétaro de un constitucionalismo social transformador. Muchas gracias. Ahora, el doctor Héctor Fix Fierro, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos dirigirá un mensaje. Muy buenos días, doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, maestra Jimena Lara Estrada, directora general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura, doctora Mariela Morales Antoniazzi, querida Mariela, estimados y estimadas colegas que nos visitan de Alemania, estimados colegas y amigos, señoras y señores. Agradezco la invitación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de su directora general, la doctora Patricia Galeana, a participar en este importante seminario internacional, así como a pronunciar algunas palabras en la ceremonia de inauguración. En primer término, deseo dar la bienvenida en nombre de la comunidad de juristas mexicanos a nuestros invitados e invitadas que nos visitan de Alemania. Deseamos que su estancia en nuestro país sea grata y que su participación en este seminario resulte académicamente fructífera. En cuanto al tema que nos convoca en esta ocasión, me parece que el propósito del seminario, que está ligado a las celebraciones por el centenario de la Constitución Mexicana de 1917, es especialmente significativo, ya que en general los actos y las publicaciones que se han derivado de ellas no se han ocupado de la comparación con los procesos constitucionales de otros países del mundo. Hemos explorado los eventos históricos y el desarrollo del Congreso Constituyente de Querétaro y su trascendencia a la ley fundamental que todavía nos rige, pero poco o casi nada hemos puesto atención a los cambios y transformaciones constitucionales que se produjeron en nuestra región y en otros continentes en los años inmediatamente anteriores y posteriores a 1917. En América Latina aprobaron una nueva constitución, por ejemplo, Costa Rica en 1917, Uruguay en 1918, Perú en 1920, Venezuela en 1922 y Chile en 1925. Sin embargo, hasta donde sé, no hemos emprendido una comparación con estos documentos, siquiera para saber si tomaron en cuenta de algún modo a la Carta de Querétaro. Y si no lo hemos hecho con los países de nuestro propio continente, ¿cuál sería la justificación para emprender la comparación con la Constitución alemana de Weimar de 1919? La principal razón, y esto no es difícil de determinar, es que la Constitución de Weimar logró para el constitucionalismo europeo lo que la Constitución mexicana alcanzó para el constitucionalismo latinoamericano y mundial, el inicio del Estado social y su consagración en una ley fundamental. A pesar de las diferencias en historia y nivel de desarrollo en 1917, hay algunos otros puntos de contacto entre la Constitución de 1917 y la Constitución de Weimar. Se trata de constituciones que fueron producto de una revolución, en naciones que tenían relativamente poco de vivir bajo un régimen constitucional más o menos estable. Está además el tema del régimen federal y el problema constante del aseguramiento de la supremacía constitucional. Sin duda, estos y otros temas serán objeto de reflexión en las 3 mesas que tendremos a lo largo del día. Termino agradeciendo nuevamente al INERM la iniciativa de este importante seminario, que espero enriquezca mutuamente a los participantes alemanes y mexicanos. Muchas gracias. Toca el turno a la maestra Jimena Lara Estrada, directora general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura. Buenos días, señoras y señores, doctora Patricia Galeana, distinguidos miembros del Presidium, buenos días a todos y gracias por esta invitación de la doctora esta mañana para comentar un poquito sobre el Año Dual México-Alemania, en el que se enmarca este evento como una de las tantas actividades que hemos tenido entre nuestros países.
Sin lugar a dudas, estamos en un momento privilegiado de la relación bilateral entre México y Alemania. Se reconocen ambos países como actores y países amigos que contribuyen con la escena global a través del dinamismo de sus sectores creativos. La celebración del año dual detonó la capacidad del trabajo conjunto y ha logrado hacer visibles los numerosos intereses culturales, científicos, históricos, educativos y económicos que compartimos con miras a la construcción de un futuro prometedor. Nuestro país inició actividades en Berlín en abril pasado, con la inauguración por parte del presidente Enrique Peña Nieto de la exposición Mayas, el lenguaje de la belleza en el Museo Martín Gropius-Bau. Su sede, este museo, fue el espacio ideal para recibirla, no solo por ser pionero en las exposiciones internacionales, sino por su dedicada labor en la investigación en el campo de la historia del arte. Pero quizás más sustancial y con mayor impacto a largo plazo es el mensaje que ambos países enviaron con un proyecto de esta envergadura, y es el compromiso compartido que siempre han tenido Alemania y México con la preservación y la difusión del patrimonio histórico. En México, el año dual inició con un inolvidable concierto de las orquestas juveniles de ambos países, bajo la dirección de Alondra de la Parra, en el Palacio de Bellas Artes, en el que contamos con la asistencia del ministro de Relaciones Exteriores, hoy presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier. En el transcurso de estos meses hemos sido partícipes de grandes muestras culturales, tales como la exitosa gira de la Orquesta Sinfónica Nacional, Alemania, la participación de México en la Berlinale, el Foco México de Artes Escénicas en Múnich, los diversos conciertos de Alondra de la Parra con destacadas orquestas alemanas, en total más de 194 eventos y actividades culturales mexicanas en Alemania. Alemania, por su parte, durante este tiempo nos ha dejado apreciar lo mejor de sus creadores, con varias exposiciones de alto nivel, como Otto Dix, Violencia y Pasión, El color de los dioses, Entre límites, espacios sonoros entre Alemania y México, Sigmar Polke, que está actualmente en el Museo de Arte Moderno, y finalmente en abril próximo inauguraremos la exposición Cándida Hofer en el antiguo Colegio de San Ildefonso. México estuvo presente en 44 ciudades alemanas, alcanzando más de 1,5 millones de personas. Por su parte, Alemania programó cerca de 120 proyectos y aproximadamente 1,000 eventos, todo esto en más de 13 ciudades de México. El público mexicano, y sin embargo, lo que hemos compartido va más allá de la presentación de un programa de actividades. Hemos enriquecido nuestros quehaceres a otros niveles, el de la gestión cultural es solo un ejemplo. Hemos aprendido uno del otro sobre políticas públicas. Recientemente tuvimos el encuentro entre la secretaria de Cultura, María Cristina Garcés Cepeda, y la ministra alemana de Cultura, Mónica Grütters, consolidando compromisos de ambas naciones, como la lucha conjunta contra el tráfico ilícito de bienes culturales, por ejemplo. Las instituciones mexicanas y alemanas se han aliado para impulsar la cultura como un sector que estimule el cambio positivo, que fomente el bienestar económico, que apuesta por una vida próspera y una sociedad participativa. Hemos pues estrechado lazos y reducido las distancias impuestas por el territorio. Nos hemos reconocido y encontrado sorprendentes coincidencias. Si bien es cierto que México y Alemania han sostenido relaciones a lo largo de la historia, no deja de ser más que oportuno tender nuevos puentes, sobre todo en un mundo que se ha transformado. Lo global no es ya sinónimo de cercanía, y este año de intercambios ha movido los engranajes para un verdadero acercamiento y un mayor conocimiento de nosotros, que estoy segura rendirá frutos durante muchos años más. En resumen, hemos sentado a nuestros creadores y a nuestros públicos en una misma mesa, hemos tendido puentes entre dos realidades diferentes, pero con objetivos compartidos. Hemos conseguido, estoy segura, una verdadera alianza para el futuro. Y nos congratulamos que el día de hoy este foro permita fortalecer aún más la profunda relación que nos une. Enhorabuena y mucho éxito en las. También damos la bienvenida a la maestra Katarina Bokisch, representante de la Embajada de Alemania en México. Por último, escucharemos el mensaje de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Queridos amigos del Presidium, Mariela, Jimena, Héctor, distinguidos constitucionalistas participantes en el seminario, señoras y señores. Alejandro von Humboldt escribió en su célebre ensayo político sobre la Nueva España: si solo pudieras llamar paraíso a un lugar del mundo, ese tendría que ser México. Pero también señaló que vendría una revolución por la monstruosa desigualdad. Y dijo: difícilmente
hay en toda Europa una ciudad que en términos generales sea más hermosa que la capital mexicana, pero no existe una sola ciudad en toda Europa donde se vea más miseria. Como Humboldt pronosticó, estalló la revolución insurgente y que se consumó la independencia de México. En el proceso de construcción del Estado Nacional Mexicano, el país se enfrentó el acoso internacional de las potencias que buscaron ocupar el lugar de su antigua metrópoli. En medio siglo de vida independiente hubo 4 constituciones, 2 federalistas, 2 centralistas, además de un reglamento y un estatuto de 2 imperios, sin que se pudiera lograr la estabilidad política ni acabar con la desigualdad. La Constitución de 1857 superó la intolerancia religiosa y encontró la fórmula para su permanencia mediante el principio de la inviolabilidad en estado de excepción y la posibilidad de reformarse. Pero no incorporó las propuestas de liberalismo social planteadas por un célebre pero minoritario grupo de constituyentes. Después de una dictadura de más de 3 décadas, estalló la que fue la primera revolución social del siglo XX. Esta culminó con la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, que incorporó por vez primera en el mundo a un texto constitucional los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad, creando un Estado benefactor. En el marco del centenario de la Constitución Mexicana y del año dual México-Alemania, tenemos la satisfacción de realizar el presente seminario sobre el constitucionalismo en México y Alemania 1917-1919, con la participación de destacados constitucionalistas. La doctora Marianne Breich de la Universidad Libre de Berlín, la doctora Mariela Morales Antoniazzi y el doctor Matías Garbig del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, y el doctor Gunther Mayhold del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y Seguridad. Por México participan el doctor Héctor Fix Fierro, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Pedro Salazar, su actual director, así como los doctores Daniel Barceló, José Gamas Torruco y Francisco Paoli Bolio, investigadores del mismo instituto, y el doctor Armando Soto Flores, director de posgrado de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el seminario se abordarán los derechos sociales, los principios constitucionales de 1917 y 1919 y el constitucionalismo del siglo XXI. Como escribió el insigne decano de los constitucionalistas mexicanos, el doctor Héctor Fix Zamudio, la consagración constitucional de los derechos económicos, sociales y culturales que se habían desarrollado en las legislaciones ordinarias de Estados Unidos y de Europa, comenzó en la Constitución Federal Mexicana del 5 de febrero de 1917, con la que se inició el llamado constitucionalismo social, que fue desarrollado al finalizar la Primera Guerra Mundial por la Constitución Alemana de Weimar y otras cartas de Europa Occidental. Las leyes fundamentales de América Latina siguieron el ejemplo mexicano en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, especialmente por lo que respecta a los derechos de los trabajadores y de los campesinos. De ahí la importancia de nuestro seminario, que seguramente resultará enriquecedor para los estudios de Derecho Comparado, y por ello nuestra gratitud
por su participación a todas y a todos ustedes. Gracias. Con estas palabras damos por inaugurado el Seminario Internacional Las Constituciones de México y Alemania 1917-1919. Vamos a hacer un receso de 5 minutos para dar comienzo con la primera mesa de trabajo, Constitución y Derechos Sociales. Muchas gracias.